José, María y Jesús estuvieron en Belén un buen tiempo. Jesús tendría un poco menos de 2 años cuando llegaron unos sabios de Oriente buscando al rey de Israel que había nacido, porque su estrella había sido vista por los que estudiaban los astros. Hoy nos complace recorrer el tiempo que transcurrió de la visita de los magos hasta la edad adulta de Jesús. Oremos, nos hace bien hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre porque no podemos hacer otra cosa. Nos unimos a la adoración de los sabios, de esos viajeros, de esos hombres que emprendieron un viaje tan largo y lo único que querían era adorar al rey de los judíos que había nacido. Hoy nosotros conocemos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, reconocimiento, poder, admiración, respeto, adoración. Bendito sea el Padre, bendito es el Hijo, bendito es el Espíritu Santo. Alabado, 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 exaltado, glorificado, engrandecido. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Gracias, Dios, por esta palabra preciosa. Gracias por este recorrido que nos permites hacer. Gracias, Señor, porque nos ayudas para que podamos realmente disfrutar tu palabra. Amén. En esa época, los babilonios tuvieron influencia de los judíos. Lo repito, los babilonios tuvieron influencia de los judíos. Estudiaron sus escrituras y aprendieron sobre las promesas de la venida del Mesías. El profeta Daniel fue un alto funcionario del gobierno en Babilonia y 600 años antes de que naciera Jesús en Belén, predijo la venida del Mesías. Lo comprobamos si leemos Daniel 9, 24 al 26. La palabra que se traduce magos también se puede traducir como sabios. Se refiere a una clase de sabios persas, posiblemente sacerdotes persas que interpretaban las señales de los cielos. Sobre todo, eran expertos en astrología, o sea, en el estudio de los astros. No se sabe con exactitud cuántos sabios eran. Se deduce que fueron 3 porque le dieron al niño 3 regalos: oro, incienso y mirra. Lo cierto es que no eran personas sin recursos económicos. Venían representando a sus respectivos países. Seguramente venían debidamente respaldados, tanto que causaron cierto nerviosismo al rey Herodes y a toda Jerusalén. A decir de los mismos visitantes, venían del oriente. Según la tradición, eran hombres de alta posición de Partia, cerca de la antigua Babilonia, probablemente Persia. Se piensa que la estrella apareció cuando el niño nació. ¿Cómo supieron que la estrella tenía que ver algo con el nacimiento del rey de Israel, del rey de los judíos, el Mesías prometido? Existen varias opiniones al respecto, pero solo mencionamos 3 en este momento. Pudieron haber sido judíos que se quedaron en Babilonia después del exilio. Por eso conocían las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Quizá eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Por el exilio de los judíos, seguramente había ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. Puede ser que Dios directamente les haya hablado en forma audible o en sueños e indicado dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. De hecho, algunos investigadores dicen que eran de diferentes lugares que representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Probablemente los astrólogos persas, personas que estudiaban la posición de los astros, planetas, cometas, satélites y demás,
que se podía observar desde la tierra. Seguramente ellos vieron la aparición de una estrella nueva a sus ojos y siguieron su trayectoria. La fecha de la llegada de los sabios de Oriente hasta donde estaba el niño Jesús no se conoce con exactitud, pero se puede deducir al revisar las costumbres, ritos de los judíos y ritos de los judíos por el nacimiento de un niño, pues la ley de Dios ordenaba que una mujer tenía que esperar 40 días después del parto para completar el tiempo de su purificación, según Levítico capítulo 12 de los versículos 1 al 8. Cuando se cumplió ese tiempo, María y José fueron al templo de Jerusalén para ofrecer 2 palominos. Eso da a entender que eran pobres. Lo tiene registrado Lucas en su capítulo 2, versículos 22 a 24. Para ese momento, los sabios de Oriente no habían llegado a donde estaba el niño Jesús, porque con los regalos que recibió el niño, bien hubieran podido dar como ofrenda un cordero. Ahora bien, la familia regresó a Belén, no a Nazaret, pues estaban en Belén cuando los magos del Oriente vinieron a visitarlos. Ahora sí, vayamos a la escritura. Mateo 2, de los versículos 1 al 8, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venían del oriente, lo cual estaba en dirección a Babilonia, la antigua Persia. Los magos, astrólogos o sabios viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos. Como buenos diplomáticos, se presentaron ante la autoridad humanamente hablando. Por eso fueron a ver a Herodes, para indagar dónde iba a nacer el Mesías. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si aquellos magos eran descendientes de judíos y eran de Partia, la región más poderosa después de Roma, se alegraban del nacimiento de un rey judío que pudiera balancear el poder entre los romanos y los judíos, toda vez que Herodes no era descendiente de David, era cruel y vivía cuidándose de sus enemigos, que no eran pocos. Como puede comprobarse, muchos religiosos creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, creían que el Mesías nacería en Belén. Pero cuando Jesús nació, estos mismos líderes religiosos vinieron a ser sus más grandes enemigos, pues no lo reconocieron. Dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los magos viajaron a Belén, una distancia aproximada de 10 kilómetros desde Jerusalén, pero esto no ocurrió cuando el bebé nació. Veamos en los versículos 9 al 12 del capítulo 2 de Mateo. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. En griego existen varias palabras que se tradujeron al español como niño. En este versículo se usó la palabra que transliterada dice paidón, o sea, niño no mayor de 2 años. El versículo 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La señal de que estaba el niño que buscaban los magos fue una estrella. Así que donde la estrella se detuvo, ellos sabían que ese niño era el rey de los judíos que había nacido. Tenía aproximadamente 2 años de edad cronológica, lo que les produjo mucho gozo. El largo viaje había tenido resultados. Tenían frente a sí al Mesías de Israel, y como venían a adorarle, lo hicieron, postrándose. Además, le entregaron los regalos que habían preparado con mucha anticipación. Oro representaba su realeza. Reconocían que ese niño era nada más y nada menos que el rey. No solo el rey de los judíos, sino el rey de reyes. Incienso simboliza su divinidad, porque en ese tiempo a los dioses se les ofrecía incienso. Así que para los magos, Jesús es Dios. Quizá otro Dios, porque todos esos pueblos tenían muchos dioses. Pero ahora sabemos que Jesús es Dios. No hay otro Dios. Los demás se llaman ídolos. Mirra es una planta originaria de Egipto, utilizada en la antigüedad por sus propiedades aromáticas y para la salud, y se ha utilizado tanto para la producción de perfumes como para embalsamar a los muertos o como medicamento y para tratar las heridas. Como regalo para el niño rey, simbolizaba la sangre y el dolor del hombre, convirtiéndose en bálsamo para el género humano. Pero siendo avisados, dice el versículo 12, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos vieron la estrella. Entendieron que era una señal importante. La siguieron. Realizaron un largo viaje. Por fin llegaron. Vieron al niño. Adoraron al niño. Le ofrecieron regalos al niño. Esta es la esencia de la adoración. O sea, honrar a Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto. La primera parte es Jesús, hombre, Salvador. Y Cristo, ungido, eterno, Rey. Adoraron a Jesucristo por lo que es, por lo que representa, por lo que hizo, hace y hará en favor de la humanidad. La invitación para cada uno de nosotros es que si ya encontramos al Rey, le adoremos y dejemos que nos guíe siempre. Veamos los versículos 13 al 15 de Mateo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por segunda ocasión, Dios le habló a José mediante sueño. Ahora, como buen esposo y cabeza, o sea, autoridad de la familia, le dio instrucciones precisas para proteger al niño, buscar su bienestar. Cabe mencionar que la dirección de Dios viene solo a corazones humildes, dispuestos a obedecer a Dios. José no se volvió prepotente, engreído, sino que desde la primera vez se mostró humilde, receptivo, obediente. Tomemos su ejemplo. Dice el versículo 14, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En Egipto había colonias judías en las ciudades principales que se formaron durante el tiempo de la cautividad babilónica. Tal parece que la historia se repite, porque cuando apenas iniciaba la nación israelita, se fue a Egipto, ya que José, el hijo de Jacob, en ese momento era el segundo de Faraón. Al pasar el tiempo, Dios sacó de Egipto a su pueblo.
En esta oportunidad, el ángel le dice a José, el esposo de María, que se vaya a Egipto para salvarle la vida a Jesús junto con su familia, en el entendido de que no se quedarían en Egipto, sino que un poco tiempo después Dios le daría instrucciones precisas para regresar de Egipto. En los dos casos, con muchos años de diferencia uno de otro, Dios actuó para salvar a su pueblo. Veamos los versículos 16 al 18 del capítulo 2 de Mateo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este versículo demuestra que los magos no estuvieron presentes en el pesebre, pero también demuestra que Dios es soberano, así que sus planes no se verán alterados por la intervención humana. Dice el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oír en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta expresión originalmente la encontramos en Jeremías 31:15, 700 años antes de Cristo. ¿A qué Raquel se refiere el pasaje? Raquel fue una de las esposas de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Dice la Biblia que Jacob amó mucho a Raquel. De los 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Solo Mateo registra el cumplimiento de esta profecía de Jeremías. Dicen los versículos 19 al 23 de Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. El versículo 22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Herodes el Grande murió aproximadamente el año 4 al 2 antes de Cristo de enfermedad. Entendiendo que Roma no le daría tanto poder a sus hijos, dividió su reino en 3 partes, una para cada hijo. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas consiguió Galilea y Perea. Herodes Felipe II recibió Traconite. Nazaret estaba en la zona montañosa del sur de Galilea. El pueblo no era grande. Había gente de todo el mundo conocido porque estaba cerca del gran cruce de caravanas. También estaba ahí la guarnición romana encargada de Galilea. Por ello, de alguna manera, Galilea no era bien vista por los judíos. Esto explica la pregunta de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El Evangelio según Lucas dice en los versículos 38 y 39 del capítulo 2. Y esta, Ana la profetisa, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después que hubieron cumplido todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Conviene aclarar que entre estos 2 versículos pasaron por lo menos 2 años, suficientes para que encontraran casa en Belén,
escaparan a Egipto para que Herodes no matara al niño Jesús y por fin regresaron a Nazaret cuando la situación era favorable para José, María y Jesús. Vamos a los versículos 41 al 50 de Lucas 2. La ley de Moisés decía que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esto estaba desde Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. La Pascua era la más importante de las 3 fiestas anuales. Se celebraba en la primavera. Conmemoraba la noche de la huida de los judíos de Egipto, cuando el ángel del Señor dio muerte a los primogénitos de Egipto y pasó por alto los hogares de los israelitas. De inmediato seguía toda una semana de la fiesta de los panes sin levadura. Sigamos con el relato de Lucas. El versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años de edad, los varones judíos viajaban a Jerusalén para estar en la celebración de la fiesta de la Pascua. A Jesús los llevaron sus padres a la fiesta. Los que asistían a estas festividades a menudo viajaban en caravanas para protegerse de los asaltos en los caminos de Palestina. Se acostumbraba que mujeres y niños viajaran al frente de la caravana y que los hombres cerraran la marcha. A los 12 años un niño podía participar en cualquiera de los 2 grupos y María y José pensaron que Jesús estaba en el grupo del otro. Pero cuando la caravana dejaba Jerusalén, Jesús se quedó en el templo hablando con los líderes religiosos. Y en el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En esta conversación con sus padres terrenales, Jesús puntualiza que lo más importante para él era estar en los negocios de su Padre, o sea, Dios, porque Dios es su Padre. Para ese preciso momento, José y María no lograron relacionar la conducta de Jesús, su hijo adolescente, con lo que habían recibido desde antes que naciera. Jesús era un adolescente diferente a todos los adolescentes de su tiempo, porque desde siempre se perfilaba hacia la razón de ser de su existencia. Dice Lucas 2 en los versículos 51 y 52. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aunque parece que tuvieron una diferencia entre los padres y el hijo, Jesús fue un adolescente que se sujetó a sus padres terrenales. Pues regresó a Nazaret y obedeció a María y a José. Estuvo sujeto a ellos 18 años más. Muchas aplicaciones podemos encontrar en estos versículos. Solamente hacemos hincapié en que ahora cada uno de nosotros hemos sido
salvos por gracia. Reconocemos a Dios como nuestro Padre. No obstante, honramos a nuestros padres terrenales. Sí, ¿eh? Honramos. Y si no los honras, hónralos. Porque es lo que dice desde la ley y luego es lo que nos enseñó a hacer Jesucristo. Es el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como bien sabemos, la Biblia guarda silencio en los siguientes 18 años en la vida de Jesús. Pero según este versículo, Jesús aprendía y maduraba como persona. Siendo José su padre terrenal carpintero, seguramente enseñó el oficio a Jesús. Es muy probable que José haya fallecido durante ese lapso de 18 años y según las costumbres judías, el hijo mayor era responsable de cuidar a la familia. ¿Cómo estaba formada su familia? María, su madre. Sus hermanos, Jacobo, que también se le puede decir Santiago, José, Simón y Judas, sin contar a sus hermanas, pues también tuvo hermanas, pero como las mujeres no eran consideradas en la sociedad de su tiempo, tampoco fueron registrados sus nombres. Dentro del plan eterno de salvación que Dios diseñó, estaba el periodo de tiempo en que Jesús viviera entre los humanos para experimentar todas las fases de la vida aquí en la tierra. Por eso dice en la carta a los Hebreos que Jesús se compadece de nosotros, pues nos conoce bien. El capítulo 2 de Lucas nos muestra que Jesús tuvo una niñez y una juventud normales. Era como cada uno de nosotros. Repetimos el versículo 52 de Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecer en sabiduría se refiere al desarrollo mental. Crecer en estatura se refiere al desarrollo físico. Crecer en gracia para con Dios se refiere al desarrollo espiritual. Crecer en gracia para con los hombres se refiere al desarrollo social. Jesús siempre nos va a enseñar con su propia vida. Y aquí nos enseña que el crecimiento es integral, total, integrador y totalizador. Podemos simplificar al decir, es importante lo que creo, ese es el aspecto espiritual. Lo que pienso es el aspecto mental. Lo que hago es el aspecto físico. Y cómo me relaciono con los demás es el aspecto social. Tomemos el ejemplo de Jesús. Crezcamos integralmente. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. La unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Recuerden, estos materiales están en Facebook, en Disfrutando la Palabra. También pueden consultar todos los materiales en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por disfrutar la palabra. Les amamos. Bendiciones.